Señores, buenas noches. Amigos, continuamos con mucho más de sus buenas noches y vamos a ahora ver a Roland Carreño que se incorpora en esta entrevista con José. Que se incorpore, pero que tenga una sesión de espiritismo. Bueno, no, pero no estás incorporando. Se le incorporó. ¿Me la incorporó aquí a usted? ¿O al profesor Toro? No. Pero no, te metiste, pues. No, tampoco. Se suma. Se suma. Ok. Entrevista. Bueno, mi Ro, veníamos conversando. ¿Mi Ro? Mi Ro. Esa es la intimidad, mi amor. Bueno, querido Roland Ajá. Carreño, editor, periodista destacado, favorito entre los favoritos Dígame usted. y Oye, tan elegante. Alguien me dijo ahorita que parecía el señor de Don Regalón allá afuera. Qué horror. Pero vamos a ponernos serios porque este es un tema muy para aprovechar serio. el invitado y para que nuestra audiencia se vaya súper empapada de sus opiniones. Por cierto, en el gracias a ámbito la audiencia por la enorme audiencia que hemos tenido durante estas audiencias que hemos tenido. Aquí sí hay audiencia, no como en el tribunal de Leopoldo, que tiene, Porque no va. ya va para 2 Ay, no me semanas hables sin del tema de audiencia. Leopoldo. Bueno, miren, nos quedó pendiente del segmento anterior, mi estimado Roland, el tema del presupuesto, porque ya fue aprobado en primera discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional, por supuesto, con la mayoría simple de la bancada oficialista. Este presupuesto hace un cálculo de barril de petróleo en un precio de 60 bolívares con... Dólares. perdón, Por ahora, por ahora. dólares, de 60 dólares, lo cual, bueno, es una cifra Vamos a hablar del absolutamente presupuesto. conservadora. Vamos a hablar del presupuesto. Claro. Pero ya tú le preguntaste pero al se doctor Harley reservaron. sobre cómo es que los precios más maravillosos de la época de las vacas gordas del petróleo, a 100 y pico el barril de petróleo venezolano. Y resulta que yo cuando crecía en esta locura antirrevolucionaria, estaba a 7 cuando Caldera 12. Y bueno, los maestros no era que sí, que bueno, que estaban contentos, pero por lo menos uno no hacía cola para buscar una paqueta de harina pan. Claro. Uno conseguía acetaminofén cuando le daba, bueno, le daba el chikungunya, pues no existía, pero le daba una cosa que llamaba la machaca a uno. Y era una cosa horrible, que era como una quebrantahueso. Y uno vivía más o menos como, bueno, como que tranquilo, sin estas angustias. Y ahora esta gente limpió la olla, lavó la olla, la volteó, la volvió a repujar, la volvió a llenar y se le volvió a voltear la olla y no tenemos ahora nada. Y ahora los precios van palo abajo. ¿Y por qué? ¿Cómo vamos a hacer ahora? Bueno, ¿También hablaron de era eso? lo que le queríamos preguntar, porque entonces si ellos hacen esa estimación en 60 dólares el barril y con 116, que fue el pico más alto, estábamos como estamos en este momento, entonces, ¿cómo se espera que el país pueda vivir así? Fíjate, ellos hacen creer que el precio del petróleo está por encima de los 70 dólares, de manera de que 60 dólares no es problema para ellos. Pero lo que ellos no dicen es que ellos lo ponían en 60, pero la diferencia hasta 116 se la gastaban igual, solo que se la gastaban al margen del presupuesto. El presupuesto nacional, la Asamblea Nacional aprobó un presupuesto, digamos, a 60 dólares, y eso es lo que controlaba la Contraloría General de la República. Pero ¿El la excedente? el de la caja excedente chica, lo pasaban al inauditable. Fonden y por ahí han llegado más de 70 y tantos mil millones de dólares y nadie sabe en qué se gastaron. De hecho, todavía uno entra en internet y trata de buscar unos estados financieros del Fonden y no existen. Y una vez un diputado le preguntó al ministro Giordani, bueno, pero díganos en qué se gastó ese dinero. Entonces yo se los voy a decir, y les mandó un informe con todas las obras donde el Fonden participaba. Entonces alguien curioso sumó todas esas obras que él dijo, y aún así faltaban 40 mil millones de dólares. Nadie ha rendido cuenta sobre eso. Bueno, fíjese 40 usted. mil millones de dólares. El tema de los excedentes, que se hizo un fondo excedentario. Estábamos checando el otro día, los países del Golfo Pérsico, creo que Arabia Saudita o Kuwait, tienen 700 mil millones de dólares. Solo Arabia en Saudita ahorro. tiene De 800 ahorro. mil millones de dólares. 800 mil 800 mil millones que ha invertido en otras partes del 3 mundo. millones de dólares en la cuenta esa de estabilización. Que esas 3 se las baila dado a cabello en una marcha. ¿Entiendes? Apagando gorra y franeles de autobuses. porque Cuidado las con el pagan. ultimátum. Ajá. Ay, no, eso lo hablamos después. Y entonces, ¿qué va a pasar en este país en los próximos tiempos? Vamos a El pasar. tema que conseguimos un aparato productivo deprimido, todas las importaciones de Destruido. alimentos destruido. No solo deprimido, y destruido. Casi 500.000 empresas han cerrado los últimos 15 años, leía hoy en el Nacional. Después tenemos el tema de que los pocos dólares que ingresan hay que pagar pollos a Brasil, carne a Nicaragua, a Argentina, el arroz, la leche a Cristina Kirchner, el jabón para Evo Morales, todas esas cosas que es lo que... Y a ver si cuando llega aquí. El otro estaba comprando una chuchería y toda la chuchería hecha en Ecuador, en Nicaragua, en Bolivia, en Surinam, en el Congo belga, nada, ni siquiera un chocolatico hecho en la fábrica de galletas Puig en Lara, en Barquisimeto, nada.
Y ¿verdad? después entonces tenemos un drama del enorme gasto público, el enorme gasto social, misiones, pagos de prestaciones, maestros, pasivos laborales, hospitales. plata ahora para va- las misiones el año que viene en el presupuesto. Pero ¿de dónde la van a Considerar sacar? Es lo que así. no sabe, dice. La imprimen. Ajá, entonces eso Ajá, genera un la terrible imprime. problema. Ajá. Billeticos de monopolio, porque no tiene Claro, respaldo en el banco. Claro, el Banco Central imprime bolívares y con esos bolívares se pagan cosas, pero ¿qué es lo que pasa? Crece la cantidad de bolívares que circulan, pero no crece la producción de nada, no hay ni siquiera chucherías. Bueno, el precio de las chucherías sube, muchos bolívares persiguiendo pocos bienes, sube el valor. Eso es lo que se llama inflación. O sea, pero va a haber dinero impreso allí que puedo yo incluso forrar una pared con eso porque no vale ¿Dónde nada. colocar? Claro. Hacerlo de papel tapiz, ¿me entiendes? No hay dónde. Pero el tema es que y no hay nada que comprar además, porque si no se está produciendo y si no Claro. y se no está importando, no hay manera de importar la cantidad de productos que se necesitan para los bienes, entonces ¿en qué quedamos? Iremos a usar ese papel para otra cosa, Bueno, ¿no? bueno. Digo yo. No, Ellos no, hay han que venido ponerse creativo. utilizando Ajá. unos libritos chiquiticos que publicaron, así unos azules chiquiticos que siempre lo sacan y lo han venido utilizando para otra cosa. Sí, así yo que lo te sé, la extraña. Constitución. Esa la utilizan para Claro. otra cosa. Mire, Sí. ¿cuál es el riesgo real para un país que tiene un presupuesto deficitario como ese? Pues, o sea, ¿a qué nos enfrentamos? ¿A la discrecionalidad del funcionario después para otorgar los recursos por el crédito de la vida, el crédito adicional? Claro. Solo a mis amigos, solo a quienes me son leales. Claro, claro. Mira, cuando un país tiene un déficit, tiene varias formas de enfrentar ese déficit. Uno es pedir dinero prestado. Pero ¿qué le pasa a Venezuela? Ya no puede pedir dinero prestado porque es tan alto el costo del dinero que nos prestan que ya no nos lo podemos permitir. Tú sabes que cuando los países cuando un gobierno va a pedir un dinero, usualmente quienes le prestan el dinero toman un seguro por si el país Claro. deja de pagar. Así Eso es. se llama los CDS, Credit Default Swaps. El costo de ese seguro en los últimos 4 meses para Venezuela se ha multiplicado por 3. Eso significa que cualquier préstamo que hoy en día nos hagan, el que nos vaya a prestar ese dinero, tiene que recargarle al financiamiento, a los intereses normales, el costo de ese seguro. Claro. No lo podemos pagar. Estamos empantanados. Y además vivimos el drama, por ejemplo, que a mí me parece una cosa, yo no sé, estos economistas del gobierno. Que ¿Cuáles? fue que le ¿Cuáles? pidieron- ¿Cuáles? Perdón, Bueno, ¿cuáles? Jordani creo que él hizo ese negocio. No vale, Jonanio no era economista. Bueno, eso. Ah, verá, el ingeniero metafísico además. Sí, metafísico podía ser. Sí, sí. Porque le pidieron unos préstamos a China, para el fondo chino, de 20.000 millones de dólares. 10.000 millones se los van a pagar con petróleo a futuro. Y los otros 10.000 millones fueron en yuanes para que nosotros le compramos a los chinos. Es decir, me pago y me doy el vuelto. Entonces fueron a comprarle ya lavadoras, neveras chinas. En lugar de montar una planta para producirlo nosotros y entonces venderlo nosotros al Caribe. Son unos genios en finanzas y en economía. Bueno, porque fíjate el problema, los chinos, tú sabes que a la hora de otorgar un préstamo siempre hay los analistas que estudian los créditos. La agencia de análisis crediticio que más duramente ha criticado a Venezuela es Dagón, que es la empresa Exactamente. china. Es De analista de riesgo, ¿no? analista de riesgo, de riesgos de crédito soberano. Nadie ha sido más duro con respecto al gobierno de Venezuela que China. Entonces, ¿qué hace China con eso? Sí, yo les presto dinero, eso sí, la mitad del dinero nada más sirve para comprarnos cosas a nosotros. Ya les hemos comprado 3 satélites, no sabemos muy bien para qué sirven, pero ya les hemos comprado 3 satélites. Toda la quincallería china la estamos comprando. Tres satélites, ya vamos. Tres Ahora viene Francisco satélites. Miranda, el Sucre. Es que yo no Hay sé uno que debe para- salir para buscar la popularidad más dura por ahí en el subsuelo. Mira, ¿verdad? estaba Bueno, debe leyendo ser que para decían encontrar que- la inflación por allá por el cielo con Bueno, esos satélites. también, Pero, ¿viste? Que las gallinas cacaren en lugar de los gallos. Bueno, ya estaban diciendo, ¿viste los titulares que decían que era más seguro invertir y crear una empresa en Haití que en Venezuela? Sí, Bueno, en sí, el ranking. Estamos, en el ranking Ahora, está. Haití está por encima de Venezuela en posibilidades de inversión. Bueno, Bueno, porque un país, país que, que no aún es se capaz de recupera de un garantizar la terremoto. propiedad privada, un país que no es garantizar, que no garantiza la independencia de los poderes. ¿Qué es eso de la democracia? La democracia, chicos, es que hay 3 poderes que cada uno trata de frenar al otro, equilibra el poder del otro. Pero así. aquí lo que Pero es que tenemos es un no hay amor, menjurje no hay de amor por el poderes. país, no hay sentido de trascendencia, no hay un proyecto de país. Mire, yo le voy a, por ejemplo, a decir, yo soy un soñador. Yo sueño, por ejemplo, con este nombre, con esta idea, de que el turismo sea uno de los pivotes fundamentales del desarrollo nacional apalancado en el petróleo. ¿Cómo le suena eso?
Me suena bien, pero para eso hay que tener un país que le brinde seguridad a la gente. ¿Quién Seguridad, va a venir de seguridad afuera para que jurídica, lo un haga? marco jurídico Tiene que haber seguridad absolutamente jurídica. claro. El que viene a invertir en un hotel en Venezuela, por No puede ejemplo, expropiárselo la semana tiene- siguiente. No, bueno, yo me invierto ahí, me lo expropian. ¿Y quién me da garantías? Entonces me voy a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, sí, eso está bien expropiado. Y entonces O me de que voy- van a tener que pagar la habitación con una moneda que se llama María Leonza. O la onza, porque sabes que la moneda Mira. común tiene un nombre rarísimo, ¿no? Tú sabes- Hay una que se llama la sí, chinga. Sí, las leonzas. Fíjate, chinga. fíjate lo que está Ajá. pasando ahorita. El gobierno ha expropiado tantas empresas que esas empresas, una vez que habían firmado, cuando invirtieron, todos convinieron en tener arbitrajes internacionales. Ajá, en el CIADI. Bueno, resulta, en el CIADI, por Sí, sí. ejemplo. Bueno, resulta que venimos perdiendo sistemáticamente todos los arbitrajes en el CIADI. Y el gobierno, tanto así que dijo, más nunca voy al CIADI, pero ahora van a la Cámara, al cláusula de arbitraje de Shanghái, con los préstamos chinos que son mucho más severos que las cláusulas de arbitraje de aquí, del Banco Mundial. Todos los arbitrajes prácticamente Y los hemos perdido. venido Venezuela perdiendo. tiene Quedan No, pero, capacidad pero, para sin pagar embargo, eso. por ahí, no, pero escúchame esto, Mariana. El otro día uno de los ministros estos geniales del gabinete económico que dijo, bueno, el pago que le vamos a hacer a ExxonMobil es razonable. Falta de respeto, esa plata no es tuya, esa plata es de todos los venezolanos. ¿Por qué lo vamos a estar pagando porque ustedes hacen malos negocios chimbos? Ustedes lo Porque que tienen les que estar violaron es en el su casa contrato. cortándose las uñas o haciendo pasatiempo. Les rescindieron el contrato, además hay unos daños ocasionados económicos a la empresa por lo que dejó de percibir, por los trabajadores tercerizados, contratados, etcétera. Y hay una compañía Oye, canadiense también que ganó otra, ¿no? No, hemos Recientemente perdido ha habido como sistemáticamente. tres, pero Quedan hay- 26 arbitrajes todavía. 26. 26 arbitrajes solamente ante el CIADI. Pero ellos Este, muestran con gran orgullo que van a poder honrar todos esos compromisos internacionales. Tenemos los Cuando lo plata para vergonzoso honrarlo, es cuando que le tiene que dar tengamos vergüenza. que pagar eso. Ojalá. Ellos Porque no dijeron, tuvieron oye, palabra, ganamos el juicio con el arbitraje internacional de ExxonMobil, porque nada más tuvimos que pagar $1.600. Por eso le decía. 1.600 millones de dólares. Eso Como es que como el sí, es que boxeador eso es- que dice, gané la pelea porque nada más me noquearon al quinto round. Exactamente. Bueno, te noquearon. Y lo peor es que quedó sentada la jurisprudencia, con la cual probablemente se le va a aplicar a los 26 arbitrajes que quedan. Y todo esto no tenía Ahora, ningún sentido. ¿Tú es sabes una lo que yo locura. creo que había que hacer? Había que agarrar a estos señores de ExxonMobil y a que viene ahora ConocoPhillips y las demás y hacer lo que hacen los países civilizados. Miren, vamos a negociar directamente. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos inversiones y ustedes necesitan petróleo. Bueno, vamos a tratar de recomponer este negocio. Vamos a devolverles lo que en el momento se les quitó con la condición de que ustedes inviertan tanto y generen tantos empleos y produzcan tantos dólares. Pero para eso Vamos a necesitan negociar. quitarse ese poco de vaina, Ese- ese poco de cosas ideológicas, Claro, trasnochadas claro. que tiene en la cabeza. Es ese dogmatismo ¿Entiendes? exacerbado que Exactamente. tiene esta gente en Y la digamos una cabeza. cosa, y la venta de Citgo, ya dijeron, ya no pudimos vender Citgo. ¿Cómo la van a vender si eso tiene deudas, tiene cosas y los Estados Mira Unidos? lo que pasa y con parece que Citgo. vendieron otra, pero ¿Cuáles vendieron fueron una las pequeña. consideraciones Jovenza. de eso? ¿Cuál fue la que real? vendieron? La de Jovenza. ¿Esa Fíjate estaba lo que dónde? pasaba. El mercado del Caribe era un mercado premium para PDVSA. Era casi el mercado donde tenemos mayor porcentaje de utilidad en la venta del petróleo. Claro. Entonces, era tanta la demanda de petróleo que tuvimos que comprar una refinería en San Croix, en las Islas Vírgenes. Ajá. Y entonces, en asociación con Amarajes, montamos allí una refinería capaz de generar, de producir 350.000 barriles diarios. Y la utilidad era bárbara. Pero un buen día llegó el gobierno y dijo, no, yo no quiero vender Voy a petróleo regalar. en el Caribe, yo quiero regalarlo. Por supuesto, la utilidad se vino al suelo y la empresa cerró. Entonces dicen, claridad. no, Qué qué mal como hicieron esa empresa. No, era muy buena y ganaba mucho dinero hasta que el gobierno decidió regalar el petróleo en vez de venderlo. Ya no tenés justificación. Bueno, eso mismo pasó en Alemania. En Alemania, Con la Fefa Oil. claro, cuando se nacionaliza la industria petrolera, nosotros éramos dueños de nuestro petróleo, de las refinerías, de los oleoductos, de todo. Pero no podíamos vender en los mercados internacionales porque no teníamos acceso a los mercados. Tuvimos que empezar a vender el petróleo a través de las empresas que habíamos nacionalizado, que nos lo pagaban mal, por cierto. Entonces empezamos a buscar refinerías. Compramos 4 refinerías en Alemania, en asociación con la BEVA Oil, Ruhr. ¿Y qué pasaba? Hicimos un negocio estupendo, porque resulta que la Unión Soviética se había comprometido a tenía un compromiso de entregar una cantidad enorme de barriles en Cuba.
Entonces llegamos a un acuerdo con ellos. Nosotros geográficamente estamos más cercanos de Cuba. Nosotros enviamos el petróleo que ustedes tienen que enviar a Cuba y ustedes no lo pagan entregando petróleo en nuestra refinería en Alemania. Era un negocio de triangulación. Pero ¿qué pasó? Que un buen día el gobierno decidió, yo ahora lo que quiero es regalarle el petróleo a Cuba. Bueno, el negocio se vino al suelo y las refinerías aquellas, cuando teníamos que pagar a Rusia, pero no podíamos venderle a Cuba, el negocio de triangulación se vino al suelo. Y así, todo es una barbaridad de conceptual. Este secretismo inflacionario que hay en este país, de ocultar las cifras en el Banco Central de Venezuela para ellos oportunamente, después soltarlas cuando ya la gente tiene mes y medio esperando, para muchas razones, porque se opera desde muchos flancos con el número que alcanza la inflación, el porcentaje que alcanza la inflación. ¿En qué beneficia realmente Pero eso Mariana, un ¿tú crees que gobierno? alguna ama de casa en Venezuela crea que no hay inflación porque el Banco Claro, Central por no eso dice le la digo, cifra? es como el cuento del chiste del sofá. Que el Tal padre cual. encuentra a la hija con Tal cual. con el novio en el sofá y entonces vende el Vende el sofá. sofá. Bueno, eso es más Ajá. o menos lo que estamos haciendo. ¿Tú sabes por qué hay inflación en Venezuela? Porque resulta que PDVSA tiene un enorme déficit en su flujo de caja, gigantesco. Entonces, el Banco Central imprime dinero para cubrir el déficit del flujo de caja de PDVSA. Ese dinero, a través de los gastos de PDVSA, se incorpora a la economía, pero ese dinero no tiene respaldo. Yo les quiero explicar cómo funcionaba antes y cómo funciona ahora. Antes, cada vez que vendíamos un cargamento de petróleo en PDVSA, estábamos obligados por ley a entregarle los dólares que recibíamos al Banco Central de Venezuela. En ese momento, el Banco Central de Venezuela imprimía bolívares nuevos Sobre y la en base de lo que contrapartida tiene allí. le entregaba a PDVSA el equivalente en bolívares nuevos. Pero esos bolívares nuevos estaban respaldados con los dólares que quedaron en el Banco Central. Así es. Pero ahora no hacen eso. Ahora PDVSA recibe el dinero, una parte la pasa al Tesoro Nacional y de ahí otra parte las gastan ellos mismos. Hoy en día PDVSA es un país dentro de otro país. Deberían tener un Ministerio de Agricultura porque siembran yuca y siembran ajo y tienen granjas de cochinos. Venden pollo. Venden pollo. Bueno, Hacen casitas de plástico. todas esas cosas. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno, que PDVSA gasta y gasta y gasta y gasta, como no le alcanza lo que recibe el Banco Central, se lo Qué compensa. desgracia lo que nos y pasó. crece la inflación porque antes los bolívares nuevos Tenían estaban colocación. respaldados Claro, en dólares. claro. Ahora los bolívares nuevos no Súper tienen claro. respaldo. Y antes eran, ¿cuántos empleados, con cuántos Mira, empleados se trabaja en cuando yo PDVSA? estaba Son allá casi había 200.000, 42.000, había 42.000 42.000 y ahora- trabajadores en PDVSA. Ahora. Y se producían 3 millones de Y barriles. se algo así. producía, llegamos a producir 3.700.000 barriles. Ah, y diarios. ahora son... Ahora hay alrededor de 110.000 y según la OPEP y la agencia, 110.000 trabajadores y según la OPEP y la Agencia de la Energía lo que producimos es 2.300.000 barriles ¿Te diarios. acuerdas la fórmula, cómo es la regla de 3? Si tanto es tanto, producen tanto, ¿por qué tanto producen tanto? Y creo que ¿En al cuánto revés. disminuimos? ¿Ah? Bueno, así es, tal cual. Entonces, esa PDVSA hoy en día está en muy malas condiciones, ya no es capaz de producir para mantener. Entonces, llega un momento que uno dice, bueno, pero ¿para qué necesitamos PDVSA? Necesitamos educación, necesitamos salud, necesitamos justicia, necesitamos seguridad, las funciones del Estado. Y PDVSA, tal como está funcionando, en vez de aportar recursos Claro. para mantener esas cosas, la gasta en darle dinero a Cuba, o darle dinero a Nicaragua, o darle dinero a Bolivia, o Y en- O en o pagarle proyectos- la en deuda proyectos externa de faraónicos los que nunca se programas sociales de cumplen. propaganda política. Claro, Pero por bueno, ejemplo, al final. el cuento aquel famoso de la refinería, del oleoducto transamazónico. ¿Tú se acuerdas de aquellas cosas Claro, chicos, faraónicas que querían llegaba construir el un comandante? oleoducto Ajá, hasta la Argentina. ajá. Eso iba a atravesar el Mato Grosso y ahí iba a atravesar enormes ríos como el Orinoco, el Amazonas, el Río de la Plata. Era una cosa inconcebible. Además iba a atravesar por un territorio que la mitad del año está inundado en Brasil. Sí, claro, el y además iba a pantanal. atravesar por el Amazonas, donde en una época del año hay un fenómeno que se llama pororoca, que es que baja el agua desde los Andes cuando se derrite el deshielo y vienen, nada puede hacerse ahí. Pororó en Pororó. lengua guaraní quiere lengua decir guaraní, el desordenado, pororó. Claro. apurado. Pues Bueno, mira, desordenado hoy en el que pensó eso, el pororo. Se nos acabó el tiempo, pororó, mi muchachos. amor. Oye, qué lástima, Aquí porque estamos le en el hubiera pororó, encantado, me hubiera en el encantado despelote. explicarles lo del gas, pero otra vez será. Claro que sí. ¿Ya se terminó? No, bueno, ¿se terminó? Sí, nos acabó el tiempo. Vamos a un corte. Regresamos enseguida. Muchas gracias. Gracias por No, acompañarnos. vale, a la orden siempre. Usted está muy violento con el corte, ¿yo?